En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Señores, estamos con uno de los más brillantes concejales que tiene la ciudad de Bogotá y con una de las personas más disertas en el campo de la política colombiana del momento. Doctor Daniel Briceño, concejal de Bogotá por el Centro Democrático. Muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, un saludo para usted, para todos los que nos escuchan en la hora de la verdad. Siempre es un privilegio estar aquí. Bueno, doctor Briceño, usted está muy cerca de los acontecimientos. ¿De qué se tratan los ataques que están lanzando contra el Centro Democrático desde el gobierno nacional mismo? ¿Y de qué se trata? Y esta pregunta nos la tenemos que hacer con mucho interés. La sucesión, la catarata de contratos que Eduardo Montealegre celebra con el gobierno nacional. Amor con amor se paga. Este caso es bien pago, ¿no? ¿Qué nos cuenta, Sí, doctor Briceño? a ver, lo primero es que el gobierno ha tenido varias fases de ataques en contra de la oposición. Ya lo había hecho, pues, en una estrategia de comunicación, pagando influenciadores, pagando gente que hablara mal de la oposición, pagando gente que hace el trabajo sucio en redes sociales y en RTBC. Pero ahora empezaron con otra fase y es una fase de carácter jurídico para generar una intimidación a la oposición. Entonces ahora toman al señor Eduardo Montealegre Linel, ex fiscal general de la Nación, muy cuestionado durante su ejercicio, que ha tenido un ejercicio cuestionado durante toda su vida, y cada persona de la oposición que se dedica o que levanta un cuestionamiento contra RTBC o contra el gobierno, pues el señor Eduardo Montealegre Linet sale y lo denuncia ante la fiscalía. Pasó hace un par de días, hace una semana, con la senadora María Fernanda Cabal, que recibe una denuncia en la fiscalía por un supuesto hostigamiento, por cuestionar la labor de Holman Morris en RTBC. También denunciaron al señor Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y entonces tienen ahora ese arma jurídica y judicial para comenzar a intimidar a la oposición. También el señor Eduardo Montealegre Linet pues ha salido a defender, por ejemplo, a Daniel Quintero en esa, como lo dijo el alcalde Federico Gutiérrez, en esa payasada que hizo él, que supuestamente lo estaba persiguiendo un helicóptero. Entonces sale el señor Montealegre a montar todo un show jurídico y judicial, diciendo que es que lo están persiguiendo, diciendo que es que lo están siguiendo. Entonces nos pusimos a revisar pues la labor del señor Montealegre, porque a mí no me cabía en la cabeza que esto lo hiciera de forma gratuita, y tal cual encontramos que durante el gobierno Petro el señor Montealegre ha recibido contratos por 842 millones de pesos, y esto lo hace a través de una sociedad que se llama Economía, Derecho y Sociedad SAS. Los contratos los está recibiendo el señor Montealegre, obviamente en RTBC, que es el canal público, en donde el señor Montealegre ha montado varios shows para salir a denunciar a quienes cuestionan al señor Holman Morris, en el ICFES y en la aseguradora Positiva. Los contratos se distribuyen así, doctor Fernando Londoños. RTBC, 325 millones de pesos, Positiva, 480 millones de pesos y el ICFES, 37 millones de pesos. Aquí entonces lo que hay es una evidente estrategia de un contratista del gobierno muy bien pago para intimidar a la oposición. Ya a ellos ya no solo les basta con hablar mal de los políticos de la oposición, ya no les interesa llevar narrativas falsas a la gente, sino que ahora lo ponen a uno en tela de juicio ante la fiscalía, lo presionan a usted con denuncias del señor Eduardo Montealegre Linet, y pues usan este tipo de estrategia para comenzar a callar la voz. Esta es la alerta que estamos haciendo el día de hoy, un megacontratista del Estado al servicio, pues obviamente, de los intereses del gobierno nacional en contra de la oposición. Hagamos un paréntesis porque preocupa mucho la noticia de que el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, está recibiendo amenazas y amenazas bastante creíbles, bastante serias contra su integridad personal, contra su vida. ¿De dónde vienen esas amenazas? Cualquiera lo puede suponer, ¿no es cierto? La Sí, lucha, digamos, sí, diga no, usted. tranquilo. No, respecto a Federico Gutiérrez, pues había habido aquí
una discusión hace un par de semanas porque pues le habían disminuido desde el gobierno nacional su esquema de seguridad. Él mismo alertó, estaba diciendo, me están desmontando mi esquema de seguridad. Se hizo una rueda de prensa con las instituciones de seguridad, policía y demás en el departamento de Antioquia, pero lo cierto es que el gobierno sí intentó desprotegerlo en un momento, bajándole su esquema de seguridad a través de la Unidad Nacional de Protección, y esta alerta se hizo en su momento. Ahora salen graves amenazas contra la vida del alcalde Federico Gutiérrez y nosotros sí estamos esperando que tanto la UNP como el ejército y la policía pues tomen acciones, porque es evidente que el alcalde Federico Gutiérrez es hoy además uno de los alcaldes más queridos del país, pero sobre todo es uno de esos estandartes de la oposición que ha planteado posiciones muy firmes en contra del gobierno, que además está liderando pues temas de que se respeten los recursos de los municipios y de los departamentos, y yo creo que es muy grave lo que se reveló ayer de que hasta con drones y operaciones muy sofisticadas pues querían atentar contra su vida. Bueno, eso está ocurriendo. Era una especie de compaso de paréntesis que le hacíamos a nuestro tema del momento con Daniel Briceño, que es el tema de los super mega contratos que tiene Eduardo Montealegre con el Estado. Más de 800 millones de pesos, ¿no? Con esta empresa, doctor Fernando Londoño, porque también el señor Montealegre como persona natural tiene otros contratos. Aquí nosotros únicamente estamos identificando los contratos que tiene el señor Montealegre con el gobierno nacional, pero el señor Montealegre también como persona natural contrata y tiene millonarios contratos con la Contraloría de Bogotá, que en mi ejercicio de control político como concejal de la ciudad, pues estoy revisando qué es lo que hace como asesor en la Contraloría de Bogotá, porque son cuantiosos contratos también. También registra otros contratos como en la Defensoría del Pueblo y en otras entidades que no tienen que ver con el gobierno nacional, pero que evidentemente pues ponen a Montealegre como un gran megacontratista que trabaja en absolutamente todo lado. Aquí lo que hacemos nosotros es revelar los que tiene con el gobierno Petro, en el gobierno Petro, porque la estrategia que él está tejiendo en contra de la oposición, pues hace que nosotros revelemos esto, pero tiene muchos más contratos. Y el objetivo es atacar a la oposición y atacarla de manera muy ruda, ¿no? Y atacarla por vía judicial, de manera que criticar a RTBC y criticar al señor Holman Morris, criticar sus viajes a París, criticar los excesos, las brutalidades del gobierno de Petro es un delito. ¿Eso es democracia? ¿Eso es democracia liberal, doctor Briceño? No, señor, y esto es un llamado también porque acabo de recibir el día de ayer, no lo he revelado, pero lo revelo acá, un tercer llamado por parte de la FLIC, la Fundación para la Libertad de la Prensa, donde me dicen nuevamente que yo no puedo cuestionar a RTBC, que yo no puedo estar diciendo que pagarle a influenciadores que tienen únicamente bachillerato, porque eso es lo que hacen, con unos influenciadores que tienen un solo bachillerato, que nunca han estudiado, que nunca tienen un nivel de conocimiento sobre nada y los vuelven como periodistas y les dan el rótulo de periodistas. Yo he cuestionado muy fuerte eso. La FLIP hace unos 2 meses me mandó a investigar en la Procuraduría por atreverme a decir eso, la FLIP. Y ayer pues vuelve a lanzar pues una advertencia. Entonces tenemos un asedio judicial en estos momentos por parte del señor Eduardo Montealegre, que todo aquel que se atreva a cuestionar el canal de propaganda que es RTBC, yo lo digo abiertamente, a mí no me da miedo decirlo, RTBC es un canal de propaganda en donde se venden noticias tan falsas como, por ejemplo, que en el gobierno de Duque se habían perdido 100.000 billones de pesos, así lo dijeron, que se habían perdido 100.000 billones de pesos, una cifra totalmente estúpida que a nadie le cabe en la cabeza, pero la Flip le está jugando pues a RTBC lastimosamente. El día de ayer yo recibo una tercera comunicación del director de esa organización y yo les digo aquí, nosotros tenemos que pararnos porque aunque haya una estrategia judicial, nosotros tenemos que poner en evidencia al señor Montealegre de que le están pagando con nuestros impuestos, que hoy que los colombianos se están esforzando tanto pagando impuestos, que se están endeudando para pagar la declaración de renta, esa plata está yendo a este tipo de personajes que están generando asedio contra la oposición. Y este es el lugar y este es el espacio para seguir diciendo que RTBC juega hoy un papel preponderante en la estrategia de Petro en el 2026. Y no solo RTBC, sino también el Ministerio de Telecomunicaciones, que hoy dirige el señor Vizcano, que tengo que decirles y contarles acá
destinó unos 13.000 millones de pesos hacia un programa que se llama Ciberpaz para formar 1.2 millones de personas en manejo de redes sociales para que hablen bien de Petro. Ojo a este ejército. 1.2 millones de personas a 31 de diciembre en todo el país estarán formadas y listas para tuitear y hacer videos en favor del gobierno. Por eso hay que pararle bolas a la estrategia de RTBC, a la estrategia del señor Liscano, porque de ahí es que ellos están preparando y abonando el terreno, pagando eventos de 2.800 millones de pesos en Armenia, llevando influenciadores, confundiendo lastimosamente a muchos medios comunitarios que tienen buenas intenciones, pero que los aprietan y los llevan a hablar bien del gobierno. Esta es la estrategia porque ellos saben que el 2026 hay una guerra que ellos llaman la guerra cognitiva, así le llaman ellos. Ellos dicen que esta es una guerra de cuarta generación en donde las elecciones van a pasar por el tema de redes sociales. No cabe duda ninguna, qué importante decirlo y decirlo oportunamente. ¿Y qué es lo que hace la FLIP en este paseo? ¿Qué velas tiene en este entierro? Lastimosamente, seguirle el juego al presidente, la FLIP ha sido muy débil, ha sido muy blanda. Por ejemplo, cuando el presidente... Recuérdenos qué es la FLIP. La FLIP es la Fundación para la Libertad de Prensa, es una organización de carácter privado que supuestamente defiende la libertad de prensa, pero cada vez que el presidente llama muñecas de la mafia o cada vez que el presidente ataca un medio de comunicación, como lo hace todos los días, la FLIP guarda en la mayoría de veces silencio, no es capaz de decir nada. Es más, el día en que el presidente y la FLIP firmaron un compromiso por la libertad de prensa en el Palacio de Nariño, ese mismo día, frente al director de la FLIP, el presidente atacó a los medios de comunicación que no están de acuerdo con él. Y entonces la FLIP hoy se dedica a mandarme cartas y a decirle a los opositores que no pueden decirle canal de desinformación a RTBC cuando es verdad. Dicen que hay que respetar a RTBC porque RTBC es un gran medio de comunicación y demás, pero el ejercicio de la FLIP es vergonzoso, yo se los he dicho abiertamente. Mandan a investigar opositores a la Procuraduría por decir la verdad, y es que hoy RTBC no es más que un canal de propaganda. Eso es lo que es hoy. ¿Cómo le parece? El organismo privado encargado de la libertad de prensa acusando a quienes ejerciendo la libertad de prensa critican. Pero, ¿y cuál es el otro oficio? ¿Qué tiene entonces la oposición? La crítica, es lo que le queda. ¿No? No tenemos más sino las redes sociales, no tenemos más sino estos canales tan importantes, y nosotros no podemos quedarnos callados. Nosotros no podemos ver cómo dilapidan los impuestos de los colombianos en propaganda, nosotros no podemos ver cómo vuelven a unos señores influenciadores que no tienen un solo día de conocimiento, un solo día de estudio como periodistas, y nosotros no podemos ver cómo también cogen a los líderes de la oposición y los meten en unas narrativas falsas y mentirosas para vendérselas a la gente para hacer que el presidente quede bien. Entonces, pues si nos toca seguir enfrentando a RTBC, lo seguimos haciendo a pesar y aunque la FLIP no le guste, pero yo creo que aquí es muy importante que nosotros establezcamos que RTBC, ese aparato de desinformación del presidente Gustavo Petro, es hoy una herramienta vital de cara al 2026, y por eso está el señor Holman Morris allá. Por eso está Holman Morris y por eso se está haciendo lo que está haciendo y por eso tienen el contratista que tienen, que es el antiguo fiscal general de la Nación, ¿no? Así es, por más de 325 millones de pesos en RTBC. En RTBC, pero en total son más de 800 millones de pesos. 842. Está bien contratado el señor, está bien contratado, bien pago ese abogado. Bueno, doctor Daniel Briceño, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. A usted, doctor Fernando Londoño, y para todos los que nos escuchan, Dios los bendiga. Dale un giro a tu rutina en Piscilago con Subsidio y disfruta de un plan divertido por naturaleza con todo. Sí, con todo. Nosotros nos encargamos del transporte, el pasaporte de ingreso, el almuerzo y hasta del helado. Tú solo tendrás que preocuparte por la diversión. Compra tu plan con todo en www.piscilago.co y visítanos ahora. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura.